¿Alguna vez has sentido esa incomodidad inexplicable al confrontar a alguien que, en medio de un caos absoluto, simplemente no reacciona? Mientras tú gastas tu energía, tu voz y tus argumentos, esa persona permanece inmóvil, con una mirada que parece atravesar tu piel. Existe una creencia común de que el silencio es el refugio de los tímidos o la pasividad de los débiles, pero la verdad es mucho más perturbadora. El silencio absoluto no es ausencia de respuesta, es la firma de quien ya asumió el control de la situación antes de que tú terminaras de hablar. Maquiavelo entendía que la mayor debilidad de un hombre es su necesidad de ser escuchado. Cuando gritas, entregas el mapa de tus inseguridades. Cuando te justificas, imploras aprobación. Pero cuando eliges el silencio, inviertes el juego. Dejas de ser el blanco y te conviertes en el observador. Este comportamiento despierta un miedo instintivo porque el silencio es imprevisible. Es un lienzo en blanco donde el agresor proyecta sus propios demonios. En este video vamos a sumergirnos en la mente de esas personas que consideras demasiado calmas. Vamos a entender por qué Nietzsche veía en esta distancia una forma de superioridad y cómo Jung explicaba que este hielo aparente puede esconder un volcán a punto de entrar en erupción. Prepárate, porque después de hoy nunca volverás a mirar a una persona silenciosa de la misma forma y, más importante, aprenderás por qué tu silencio puede ser la arma más letal que posees. Si estás listo para dejar de reaccionar y comenzar a dominar, este contenido fue hecho exactamente para ti. 1. La virtud que esconde el abismo. Muchas veces, miramos a alguien sereno y elogiamos su paciencia como si fuera una virtud angelical. Sin embargo, lo que estamos llamando calma puede ser, en realidad, una contención estratégica calculada al milímetro. Imagina un termostato que dejó de oscilar. Esa persona no está en paz, está en modo de procesamiento. Para la psicología estratégica, el ruido es el refugio de los débiles, porque quien hace ruido está desesperado por ser validado, por ser notado o por intimidar mediante la fuerza bruta. La persona demasiado calma ya entendió que la verdadera autoridad no necesita volumen. Opera bajo la premisa de que toda reacción emocional es una pérdida de soberanía. Cuando alguien intenta desestabilizarte y encuentras solo el vacío de tu calma, esa persona entra en colapso. Pierde la referencia de dónde atacar porque no ofreces resistencia. La resistencia genera fricción y la fricción genera calor. Al eliminar la reacción, enfrías el campo de batalla y fuerzas al otro a luchar contra su propio vacío. Esta calma esconde un abismo porque señala que el individuo ya no está jugando el juego de las emociones superficiales. Ha subido un escalón. Está observando tu reactividad como un científico observa a una cobaya en un laboratorio. No está escuchando tus palabras. Está contando cuántas veces te falla la voz y mapeando qué palabras hacen que tu pupila se dilate. Es una inversión brutal de poder. Mientras crees que estás liderando el enfrentamiento por el ruido que haces, solo estás entregando todas las llaves de tu fortaleza mental a quien permanece en silencio. 2. La trampa de eco y la frialdad de Maquiavelo. El silencio no es solo un vacío, es una herramienta de extracción de datos de una precisión quirúrgica. Para la mayoría, una conversación es un intercambio de palabras, pero para la persona que domina su calma, es una sesión de espionaje. Cuando te enfrentas a alguien que no responde a tus provocaciones, estás cayendo en lo que llamamos la trampa de eco. Al no recibir la reacción que esperas, tu cerebro entra en pánico y para llenar ese vacío incómodo, empiezas a hablar de más. Dices cosas que no deberías. Revelas tus puntos débiles y expones tus cartas antes de tiempo. Maquiavelo sostenía que un líder debe ser un gran observador de la naturaleza humana. Y no hay mejor forma de observar que permaneciendo inmóvil mientras el otro se desmorona. La persona calma utiliza su silencio para que tú mismo te delates. Cada segundo que pasa sin que ella reaccione, tú te vuelves más predecible. Ella no necesita atacarte, solo necesita esperar a que tú te agotes en tu propio ruido. Mientras tú crees que estás ganando terreno por ser el más ruidoso en la habitación, ella está mapeando tus límites, entendiendo qué es lo que te hace perder los estribos y acumulando información que usará cuando menos lo esperes. En la dinámica del poder, quien habla menos es quien más armas acumula.
El silencio de una persona calma es una forma de superioridad estratégica, porque le permite mantener su energía intacta mientras consume la tuya. Ella se convierte en un espejo frío que te devuelve tu propia desesperación. Al final, no es que esa persona no tenga nada que decir, es que ha decidido que tus reacciones son mucho más valiosas que sus propias palabras. Aprender a sostener el silencio es aprender a dejar que los demás se derroten a sí mismos. 3. El estadio de congelamiento. Cuando la calma es disociación. No toda calma es una elección de poder. A veces es una cicatriz invisible. Existe un punto donde el silencio deja de ser una estrategia de Maquiavelo y se convierte en un mecanismo de defensa biológico. En psicología, esto se conoce como disociación. Es lo que sucede cuando una persona ha navegado por tantas tormentas emocionales, tantas críticas o tanto caos en su pasado, que su sistema nervioso simplemente decide desconectarse para no colapsar. Imagina a un niño que creció en un hogar donde alzar la voz era peligroso o donde sus emociones siempre eran invalidadas. Ese niño aprende que sentir es una amenaza. Con el tiempo, desarrolla una armadura de hielo, una serenidad que parece inquebrantable, pero que en realidad es un estado de congelamiento. Cuando ves a alguien que permanece extrañamente tranquilo ante un insulto o una tragedia, podrías estar viendo a alguien que se ha retirado a una habitación segura dentro de su propia mente. Esta calma es una forma de supervivencia. La persona no está bien, está distante. Ha aprendido a observar su propia vida como si fuera una película que le sucede a otro. Para el mundo exterior parece autocontrol, pero por dentro es una anestesia necesaria. Es vital entender que esta frialdad no es falta de empatía, sino un exceso de protección. La mente prefiere parecer vacía antes que romperse de nuevo. Sin embargo, el peligro de vivir en este estado es que, al cerrar la puerta al dolor, también se cierra la puerta a la conexión real, dejando a la persona atrapada en un desierto de indiferencia que nadie más puede cruzar. 4. La sombra reprimida y el efecto volcánico de Jung. Mantener una calma absoluta frente a la agresión o el caos tiene un precio que la mayoría ignora. Carl Jung explicaba que todo lo que no expresamos conscientemente no desaparece, sino que se desplaza hacia la sombra, ese rincón oscuro de nuestra mente donde guardamos lo que consideramos inaceptable. Cuando te fuerzas a ser la persona que nunca se altera, estás alimentando a una bestia interna con cada humillación tragada y cada palabra silenciada. Esa calma no es paz, es una olla a presión sin válvula de escape. El peligro de la persona excesivamente tranquila es que su sombra está encadenada en un sótano muy profundo. Mientras más tiempo permanezcas inmóvil y silencioso ante el abuso, más fuerza acumula esa energía reprimida. Jung advertía que aquello que negamos nos somete y aquello que aceptamos nos transforma. Si tu calma es solo una máscara para evitar el conflicto, estás creando las condiciones para un efecto volcánico. La explosión, cuando ocurra, no será proporcional al evento que la detone, sino a los años de represión acumulada. Por eso el silencio de alguien que ha aguantado demasiado es aterrador. No es un estallido común, es una demolición. El problema no es que la persona sea mala, sino que ha intentado ser demasiado buena o demasiado controlada durante demasiado tiempo. La integración de la sombra requiere entender que la verdadera fortaleza no es la ausencia de ira, sino la capacidad de reconocerla y canalizarla antes de que se convierta en un monstruo que devore tu propia identidad. El silencio más peligroso es aquel que precede a la ruptura total de la contención. 5. La distancia soberana. El Übermensch de Nietzsche en el silencio. Abordar la calma no como una respuesta, sino como una declaración de superioridad intelectual y espiritual, es lo que separa a un hombre común de uno que ha alcanzado su propia soberanía. Friedrich Nietzsche hablaba del Übermensch, aquel individuo que es capaz de crear sus propios valores y que no se deja arrastrar por la moral de la manada. En el contexto del silencio, esto se traduce en la capacidad de no necesitar validación externa. La persona que permanece calmada ante la provocación no lo hace porque sea indiferente, sino porque su mundo interno es tan vasto y sólido
que el caos ajeno se vuelve un ruido irrelevante y distante. Cuando dejas de intentar ganar discusiones o de convencer a otros de tu valor, alcanzas una distancia soberana. Para Nietzsche, el fuerte no tiene que demostrar su fuerza. La ejerce simplemente existiendo sin pedir permiso. El ruido de los demás es a menudo un intento desesperado por sacarte de tu centro, por bajarte a su nivel de reactividad. Al mantenerte en silencio, demuestras que sus palabras no tienen el poder de alterar tu realidad. Es una forma de decir que tu paz no está en venta y que no les concedes el privilegio de desestabilizarte. Esta calma es el signo de una mente que ha dejado de ser esclava de las opiniones, mientras que la mayoría de las personas son como hojas movidas por el viento de las críticas. El individuo soberano es la roca que el viento no puede mover. El silencio es su corona. No explica, no justifica y no suplica. Esta actitud no solo confunde al oponente, sino que lo desarma por completo. Porque no hay nada más aterrador para alguien que busca control que encontrarse con alguien que ya es dueño absoluto de sí mismo. La verdadera victoria no ocurre cuando vences al otro, sino cuando lo que el otro hace ya no tiene ninguna importancia para ti. 6. El veredicto del observador. El impacto final de la indiferencia. Llegamos al punto donde el silencio se transforma en una sentencia definitiva. El mayor peligro de una persona que domina su calma no es lo que hace cuando está presente, sino lo que decide dejar de hacer cuando se retira. Existe un momento en el que la calma deja de ser una espera y se convierte en indiferencia pura. Mientras alguien grita o intenta herirte, todavía hay una inversión emocional. Hay un lazo, aunque sea de conflicto. Pero cuando esa persona se queda en silencio absoluto y sus ojos dejan de reflejar cualquier rastro de interés, la conexión se ha roto para siempre. El silencio final es la señal de que esa persona ya no te considera un oponente digno de sus palabras. Es el momento en que se retira emocionalmente de la relación o del conflicto, dejándote hablando solo en un vacío del que nunca podrás salir. Esta es la forma más letal de poder, porque es irreversible. No hay nada que puedas decir para recuperar a alguien que ya ha decidido que tu ruido no merece su atención. El observador ha dictado su veredicto. Tu presencia ya no tiene peso en su realidad. Para quien está del otro lado, esta indiferencia es devastadora. Es el golpe más duro al ego humano, porque todos preferimos ser odiados antes que ser ignorados. El odio es una emoción intensa, pero la indiferencia es la nada absoluta. Cuando aprendes a usar el silencio como el cierre final de un ciclo, dejas de ser una víctima de las circunstancias. Te conviertes en el arquitecto de tu propio entorno, decidiendo quién tiene el privilegio de escuchar tu voz y quién debe ser condenado al vacío de tu ausencia. El dominio del silencio culmina aquí, en la capacidad de marcharte sin decir una sola palabra, sabiendo que tu paz vale mucho más que cualquier última explicación.